Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Estamos haciendo este programa desde casa todavía, pero como siempre decimos, tenemos una buena y una gran ventaja. ¿Cuál es? El de poder hacer entrevistas a amigos que están en el exterior. Y hoy tenemos un buen amigo, alguien que aprecio mucho, que amo mucho, tanto a él como a su familia, y está bastante lejos de nosotros. Bienvenido, Pastor Iván Mazalica, desde Alemania. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas noches, saludos desde Alemania, gracias Pastor por la invitación. Sí, aquí estamos en la ciudad de Regensburg, en Alemania. Qué bueno, menos mal que dijiste el nombre de la ciudad a vos, porque a mí no me sale. Son muy difíciles los nombres. Sí, sí. Viste que aparte los alemanes, Iván, pueden poner dos o tres palabras juntas, tienen unas palabras así. Yo me acuerdo cuando Sí, íbamos con Mari en el tren, viste que tomábamos tren para conocer, y la estación de tren era así de larga. Decís, ¿cómo lee? Cuando terminamos de leer se nos sí. pasaba la estación, ¿viste? No, son muchas palabras juntas y la ciudad de Regensburg significa el castillo de la lluvia. Ah, Así mira, que, bueno, son dos palabras juntas. dos en una, sí. No naciste en Alemania, así que contanos dónde naciste, Iván. Bueno, se van a dar cuenta por mi tonada cuando esté hablando, porque he nacido en la bella ciudad de Córdoba, allá por los años 70. Y no, estoy en Alemania con mi esposa desde hace 21 años. Y bueno, no hablamos más que o alemán o cordobés. O sea Claro, que no, no. cada vez que vuelvo a hablar castellano, Te sale el sale la cordobés. Muy cordobesía. bien, estarán Sí, sí. contentos los hermanos que lo están viendo de Córdoba. Bueno, tu familia, yo sé, tus padres son cristianos, ¿verdad? Sí, mis padres fueron cristianos en el momento que yo nací y estaban ya en el ministerio pastoral, si bien estaban como copastores en una iglesia, pero cuando fui muy pequeño ya fueron enviados a levantar una nueva obra en otro barrio de la ciudad de Córdoba, así que yo crecí en la fundación de iglesia, ¿no? Claro, sí, no, no, lo reconozco mucho a tu papi, es un siervo de Dios que me ha impactado mucho y vos sabés que lo amo. Iván, ¿y cómo fue el llamado misionero tuyo para entrar de lleno y no, si no se nos va el tiempo rapidito? Sí, sí, claro. Como usted dice, estamos como misioneros aquí en Alemania desde hace 21 años, pero justamente ese llamado viene unos años antes, ya en la Argentina. Como quizás algunos conocen en la iglesia de Córdoba, en el centro cristiano que pastoreaba mi padre, Juan Mazalica, con Lidia, mi madre, fue siempre una iglesia muy misionera y era como que todos los obreros que ellos preparaban, lo preparaban o para fundar una nueva obra o para salir a las misiones. Y bueno, llegó el tiempo que sus hijos también recibieron el llamado y para mí fue claro desde un tiempo, después de los 18 años más o menos, que el Señor me llamaba a tiempo completo, pero justamente en otra cultura. Podría haber seguido en Córdoba, podría Claro. haber trabajado junto a mi hermano, que actualmente es el pastor Sí. de la iglesia Centro Cristiano. Y no, pero el Señor justamente a través de un curso de alemán Mm, que estuve haciendo después de la escuela secundaria, ujú, me interesó mucho la cultura, pero yo lo hice por interés, ¿no? Por aprender otro idioma. Y sí. en esos 2, 3 años del curso, el Señor me habló y me dijo,
no es en vano que estás aprendiendo alemán, ya hay un plan detrás de esto. Sí, sí. Así que justamente en ese tiempo fue cuando empezamos a orar más. Yo estaba de novio con mi esposa, Ah, mira. actualmente mi esposa Sí, Emi, sí. y ahí bueno, cuando uno está de novio, también uno justamente eso es lo que tiene que probar, pedir la voluntad del Señor Mm, para los dos. claro, Si ella también claro. tenía el llamado misionero y así fue. Y Sí. bueno, nos empezamos a preparar y después, un año después de que nos casamos, ya estábamos saliendo para el campo misionero. Wow. ¿Y tu esposa, Emi, sabía algo de alemán o cuando salieron? O contame. No, muy poquito. El último año que nos quedaba tiempo, ella Mm, también hizo un curso, pero mira, cuando llegó acá le costó bastante más que a sí. mí. Aunque a mí también, porque estudiar un idioma teóricamente en la Argentina y no tener cómo practicarlo es diferente, ¿no? Cuando llegamos acá, justamente usted visitó la ciudad de Bayreuth, fue la Ajá. primera estación donde estuvimos, la primera etapa, y ahí Sí, con el pastor Bernard Olpen, que fue un mentor para mí, sí, buen fue amigo. muy desafiante porque él estaba contento de recibir un matrimonio joven que le ayude en la obra y nosotros queríamos entrar en la cultura, en el idioma, y él dijo, bueno, dentro de un mes me voy de vacaciones, así que tenés que predicar. Y yo, ay, Ah, pero un amigo, claro. Ay, Dios Así mío. que un mes después de haber llegado ya tuve que predicar, Dios mío. Y por supuesto en no le alemán. ima- Sí, 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 sin Claro. traductor. Así que, bueno, no sé qué habrá dicho el Espíritu Santo ese día a través de mí, si los hermanos habrán entendido algo, pero gracias al Señor. Creo que fue un buen desafío porque justamente entrar a la cultura era nuestra meta y no estar Mm, mucho tiempo ligado a la Argentina o claro. ligado a grupos latinos, sino directamente entrar a la cultura Qué alemana, bueno, ¿no? vos sabés que yo he conocido, bueno, vos sabés que he viajado mucho para Alemania, conozco casi toda Alemania, Sí. conocí muchos latinos que se incorporan, por decir una palabra, a los grupos latinos y les cuesta adaptarse. Eh, ¿qué aconsejas vos ahí? Ya te aprovecho como misionero esta preguntita. No, yo creo que depende del llamado que el Señor a uno le pone. Ujú, Digamos, si estando en Argentina el Señor nos pone el llamado para una cierta cultura, un cierto ujú, idioma, ujú, creo que hay que luchar, es muy, muy desafiante el choque cultural, el aprender un idioma. Pero justamente cuando encontramos un grupo latino, a veces surge la tentación de decir, bueno, esto es más fácil porque claro, más no tengo que cómodo. hablar en Sí, otro sí, idioma, es más cómodo. sí. Sin embargo, nosotros siempre sentimos que no teníamos ese llamado y que Ujú, teníamos que sufrir, aunque sea claro. difícil al principio, pero digamos, ese golpe de agua fría al principio, de entrar Sí. directamente a hablar todo en alemán y predicar Mm, en alemán, nos ayudó muy rápido. Creo que en un año y medio estábamos totalmente mm. integrados con el idioma y fue bastante rápido para nosotros. Bueno, yo no entiendo alemán, pero según la gente, cuando me traducía espectacular, así que te iba bien, aunque yo no entendía, ¿viste? Uno dice, qué bien que traduce si no sabes el idioma, pero bueno, pero yo confiaba en que la gente decía, amén, amén, no sé si era para Claro. alentarnos, ¿viste, Iván? Capaz que era para No, alentarnos. sí, sí fue un lindo recuerdo de cuando los tuve que traducir a usted y a otros pastores que vinieron a predicar aquí, porque ahí en ese momento de traducir a un argentino es como que también le metía el temperamento La garra. argentino, ¿no? Más fuego. Claro, a fuego, sí. Sí. ¿Y cómo fue la adaptación así no solamente con el idioma, sino con la comida, porque es bastante distinto a nosotros, ¿no? Sí, quizá lo que ayudó en mi caso Ujú, particular, yo ujú, vengo de una familia rusa, ujú, donde mis padres, los dos, vienen de familias rusas, ucranianas, ujú, y en nuestra casa siempre se comió mucha comida europea y ujú. siempre a veces los amigos que invitábamos a comer decían, ¿qué es lo que van a comer? Nunca lo había probado. Pero bueno, cuando me casé con Emi, Sí, ella de una familia muy criolla, me ayudó también a comprender de que en la misma Argentina hay diferentes culturas claro.
Y eso nos ayudó un poco acá al llegar aquí, de decir, bueno, estábamos abiertos a probar de todo y a ser más Qué bueno, flexibles para aprender, ¿no? qué bueno. Aparte, digamos, no estamos en un país con que la comida es fea, sino No, no, es nada que ver. rica No, y bueno, hay de todo. entramos bastante rápido con Bastante ese bien, tema. aparte en Alemania, bastante bien. No estuviste en Claro, África, allá en el norte. No, claro. bastante bien. Pero yo creo que más que todo lo que cuesta es el idioma y la cultura, y hay que tener en cuenta dos cosas. Hay una cultura secular, Ujú. cuando uno va a la calle, cuando uno Claro, va a la claro. municipalidad a hacer algún trámite, y la cultura de las iglesias, donde uno está Mm, aquí en Alemania. Son mm, dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta. En el caso de la iglesia nos ayudó mucho porque, claro, hay un amor, hay una mm, paciencia especial, aunque uno no sabe bien el idioma, bueno. mm, Eh, Cuando uno va a veces a hacer un trámite acá y le sienten la tonada extranjera, ya te tratan diferente, ya mm, se ponen un poco más duro, y ahí uno cuando sufrió más el choque cultural. Pero claro. gracias a Dios, en la iglesia nos ayudó mucho, los hermanos nos alentaron mucho. Y como le digo, una, la primera predicación, no sé qué habrán entendido, pero estaban contentos y me agradecieron. Qué bueno, son buenos hermanos, dale saludos. Claro. Bueno, y fue pasando el tiempo, Iván, y yo sé que estuviste en la congregación ahí con Werner, y bueno, estuviste cerca de Nuremberg y todo, y después tomaste el pastorado. ¿Cómo fue ese momento donde vos, no sé si triunfaste, porque uno nunca triunfa en el Evangelio, siempre va avanzando, creciendo, ¿viste? Para mí, pero dijiste, wow. Así Mm, hablando como amigos, Iván, con vos. Y claro. dijiste, wow, porque toda la idea esa y cuando tomaste el pastorado, que te ungieron ahí los alemanes, que no es poca cosa que te unjan los alemanes, no es Claro. poca cosa. Por ahí acá en Argentina no se interpreta eso, pero allá es muy difícil eso. ¿Qué sentiste y cómo fue? Contame. No, fue un gran momento porque nosotros salimos con Emi muy jovencitos y no habíamos terminado el instituto bíblico. Mm, Entonces seguimos estudiando acá. Yo terminé mis estudios teológicos acá en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios de acá de Alemania. ajá, Y bueno, me ordenaron como pastor aquí en Alemania, como claro. diría un pastor alemán. Che, sin Bueno, collar, pero pastor alemán. el chiste ya me lo hicieron Sí, muchas veces en Argentina, que ahora soy un pastor alemán. me Pero imagino. bueno, creo que eso me ayudó mucho a la integración. Ujú, Sin embargo, seguimos trabajando con este pastor Bernard en la ciudad sí. de Bayreuth. Ujú, Llegó un momento cuando yo le dije a él, siento el llamado más a levantar una obra nueva a mm, cargo nuestro, digamos, y me dijo, sí, lo veo que hay un punto de madurez que ya estás dispuesto a tomar tu propia responsabilidad. Y bueno, levantamos una nueva obra cerca de la mm, ciudad de Nuremberg, en un pueblito ujú, muy católico, ujú. pero fue lindo trabajar desde cero, levantar una congregación. Tuvimos 7 años allí y a través de grupos de familia, grupos celulares, evangelización, llegamos a establecer una iglesia entre unos 40, 50 personas Ujú. y cuando sentimos del Señor que nos llamaba a otra ciudad, pudimos dejarla establecida la Ay, qué iglesia bueno. con otro misionero argentino, Mm. Matías Cabrera, y Ah, mira. una cosa muy linda. Hace 5 años que estamos pastoreando una iglesia ya establecida, una iglesia alemana, Ujú. pero fue creo que el siguiente punto que el Señor me llevó a poder dirigir una iglesia típicamente alemana, Mm. ya establecida, pero llevarla a un crecimiento mayor. Y en estos Ujú. últimos 5 años hemos visto que la iglesia se ha duplicado o más de duplicado Wow, y wow. estamos levantando anexos fuera de la Ujú. ciudad de Regensburg Sí, y sí. también con una visión misionera, Mm. creo que una visión apostólica la que tenemos, Sí. de enviar obreros a todos lados. Y en la Mm. semana pasada salieron nuestros primeros misioneros a Afganistán, un país Wow. muy, muy, muy difícil. Sí, mira, Y bueno, estamos re contentos porque esa claro. visión que ¿Y mis son padres tenían en alemanes, Córdoba. perdóname, son alemanes nacidos ahí en Alemania, los misioneros? Sí, 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 son Ok. una pareja joven de nuestra iglesia que yo los guié en su llamado, los Ujú. acompañé, los preparé Mm. y bueno, ahora los largamos Wow. en una situación muy difícil. Si ustedes sabrán, Afganistán no está Sí, nada, nada fácil. sí, Los americanos y todas las tropas se están retirando y se sí. piensa que se viene un
tiempo muy difícil. Justo ujú, en ese tiempo entraron al país mm. y bueno, pero estamos confiando que el Señor tiene un plan para Y ellos. Iván, una pregunta, cuando le contaste esto a tu papá, qué te dijo? Hablando como amigos nosotros. Y claro, Porque, me- se imagina que para él en la visión misionera que mm, siempre ha tenido, que ha enviado más de 30 misioneros ahí desde el Centro Cristiano en Córdoba, pero que se multiplique esa visión, claro, ¿no? O sea, que la claro. segunda Y generación de aparte, misioneros. perdóname la mala expresión, pero el nene, viste, aparte, imagínate. Claro. Bueno, eso fue creo que fue una etapa cuando salimos para Alemania que le costó bastante a él, Mm, porque yo era el hijo mayor y sí. bueno, sí, seguramente estaba el deseo de seguir en la obra ahí en la iglesia local, pero el Señor puso eso en el corazón de mi hermano, Boris, Ujú, Boris, sí, sí. y bueno, creo que fueron las dos cosas, como que uno estaba para tomar digamos, la segunda generación dentro de la Sí. iglesia local y en el caso mío, en las misiones y también llevando el mensaje de misionero aquí en este país, que siempre fue mi visión. Yo siempre dije, Alemania ha sido en los siglos anteriores una nación misionera que envió misioneros a Sí, todos lados. sí. Es importante de que vuelva a ese llamado y es lo que estamos viendo en los últimos 20 años. Realmente hay un crecimiento tan grande en las Mm. iglesias aquí en Alemania, pero lo importante es que no se quede solamente aquí, sino que vuelvan a tener ese llamado apostólico misionero que Alemania siempre tuvo, ¿no? Sí, bueno, de hecho cuando estuvimos había varios pastores de allá que tenían ese corazón de hacer misiones, de ir a las naciones, ¿no? Y bueno, realmente era importante darle ese fuego, ese empujón, ¿viste? Para que no salgan fresquitos. Vos Sí, sabés que sí, nosotros trajimos 37 pastores de Nuremberg, acá nuestra, de Nuremberg y la región Fürth, Erlangen, acá en sí. nuestra ciudad y compartieron con los pastores y bueno, y llevaban ellos para esa zona. Bueno, después no viajamos, pero estaban muy tocados mucho con eso, ¿no? Con bendecir a las naciones. ¿Sigue ese espíritu, Iván, allá? Sí, muchas veces se está multiplicando de otra forma. Se están formando muchas iglesias que están levantando otras iglesias en Alemania, que hay una gran necesidad de iglesia. Necesitamos iglesia en muchísimas partes de Alemania. Yo creo que la mejor evangelización es fundar iglesias, no solamente hacer grandes campañas, sino Claro, realmente levantar las obras. claro. Pero justamente en un mundo globalizado como el que vivimos, y Alemania es un país muy globalizado, muy Mm, conectado con el mundo, sí. es muy fácil para ellos levantar una obra en otro país, Mm, como si fuera un anexo de su propia iglesia sí. en otro país, porque una familia se fue a trabajar allá, porque Mm, otro tiene contactos en ese país. Recuerde que hay muchos inmigrantes acá en Alemania, ¿no? Y sí, muchos sí. vuelven a sus países, Claro. y es ahí donde muchas iglesias están levantando nuevas iglesias Ujú, que dependen de aquí de Alemania, pero en otra cultura. Aún mismo en Israel, que creo mm, que eso es una bendición tremenda, se están levantando un montón de iglesias desde Alemania, mm. apoyadas de Alemania, en Israel, Qué para bueno. alcanzar al pueblo de Israel. Qué bueno eso, porque hemos orado tanto en Alemania por Israel, hemos pedido perdón, hemos salido a caminar, hemos hecho muchas cosas en Alemania por Sí, Israel. No sé si recordás todo lo que hicimos. sí, sí. Y, Por eso yo pienso que es el segundo paso ahora. Ujú. El perdón y la reconciliación ya ha pasado. Yo creo que Ya ya pasó, sí, sí, está. estoy de Y acuerdo. ahora es como que Alemania dice, tenemos que servir al pueblo, pero la mejor forma de servir es alcanzándolos con el Evangelio, ¿no? Mm, Así que hay muchas iglesias de nuestras organizaciones que tienen sus anexos en Tel Aviv, en Jerusalén, en otras ciudades, y wow, es lindo ver eso, es lindo ver qué eso. bueno, qué bueno. Iván, contame un cachitito así como es la ciudad donde estás vos para que la gente tenga una idea. Es una ciudad muy, muy hermosa. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar ahí en el Google y ver Regensburg en Alemania, es una ciudad que pertenece como a la UNESCO, digamos, Ujú, como patrimonio cultural mundial, mm, porque tiene una ciudad antigua muy, muy, muy linda. Pero no es una ciudad muy grande, son 150.000 habitantes. mm, Lo que pasa es que es una ciudad muy industrial,
Aquí está tenemos una fábrica de BMW, Mm. de Continental, de grandes Oh. industrias. Ujú. Entonces, durante el día trabajan aquí en Regensburg como 1 millón de personas, Oh. pero vienen de los pueblos aledaños. O sea que hay mucho movimiento durante el día y hay muchos pueblitos alrededor. Entonces Mm. nuestra visión con nuestra iglesia es eh, de levantar iglesias satélites justamente en esos pueblos aledaños a Regensburg, Sí. porque mucha gente viaja a la ciudad para venir al culto. Mm. Entonces lo que nosotros hemos dicho, no, queremos levantar obras en los alrededores. Y justamente el año pasado, este tiempo de pandemia, Mm. que nos ha llevado a hacer las reuniones de manera online, de Sí, manera por YouTube, nos ha dado la posibilidad de llegar a pueblos que antes no llegábamos. Antes nunca pensábamos que podíamos alcanzar gente en un pueblo sin que primero vengan a nuestra iglesia, y claro. ahora lo estamos logrando. Mm. Entonces estamos levantando más rápidamente ahora anexos en las iglesias, en los En los, pueblos, y muchas veces no nos hace falta mandar un predicador ahí o que yo mm, tenga que ir a predicar ahí, sino que transmitimos directamente en vivo en ese lugar. claro, por las redes sociales, ¿verdad? Claro, claro. Más que Claro. todo por YouTube estamos Ah, trabajando. por YouTube, sí. Iván, más o menos tenemos unos 3 minutitos aproximadamente. Yo quería que nos digas qué tenés en tu corazón, una palabra de parte del Señor, lo que hay en tu vida, por favor, contanos. Sí, muchas gracias por darme esta posibilidad y un contacto que tengo con la Argentina. Para mí es importante porque sé el momento difícil que está pasando la Argentina, por mi familia, por mis amigos en Argentina, sé permanentemente qué difícil que es la situación que están pasando. Sin embargo, yo creo que es importante que la Iglesia de Cristo no se olvide cuál es el llamado que tiene la Iglesia argentina. Nosotros siendo un ejemplo de lo que Dios ha hecho con la Argentina, recordemos el avivamiento, los años 80, los años 90, el fruto de eso son todos los misioneros que hemos salido a diferentes partes del mundo. Y yo creo que Argentina sigue bendiciendo al mundo, como su ministerio ha bendecido tanto a Europa. No olvidemos que quizás, por más difícil que sea esta situación que está pasando el país, Dios está perfeccionando, Dios está quizás tratando al pueblo, santificando al pueblo, para que se cumpla ese llamado que Él siempre tuvo con la Argentina, que es un llamado de una unción especial que tiene para el resto del mundo. Por eso les animo a todos los hermanos a no perder el foco de lo que Dios tiene para su vida, lo que tiene para su iglesia, a pesar de que todo está tan difícil, tanto en la parte política como en la parte de salud. Yo creo que es importante que sigamos permaneciendo firme en aquel que nos llamó, como dice la palabra, ¿no? Como viendo al invisible, aunque no lo vemos actualmente porque la pandemia es muy dura, pero Moisés dijo que él siguió adelante como viendo al invisible, ¿no? Por eso les animo a permanecer en ese llamado que el Señor les ha dado como iglesia argentina, y que sepan que desde el resto del mundo los están mirando, están esperando de que resurja ese gigante desde el fin del mundo. Muchas gracias. Ahora nos queda un poquitito más, Iván. Sí, sí, hay muchos jóvenes, como en tu caso, ¿no? Que tienen un llamado misionero, que están, por ahí no tienen los recursos, viste que nunca tenemos los recursos nosotros, eso vos ya lo sabés, no te Claro. lo tengo que explicar, que están en esa situación. ¿Qué le diría? Específicamente a que justamente en el tiempo de esta pandemia, con el Zoom y con muchas otras formas, es mucho más fácil de contactarse ahora con otras culturas, con gente de otros países. Yo creo que en mi época no teníamos eso. Mm. Yo jamás podía encontrarme con un alemán para charlar un poco, conocer un poco, pero ahora los chicos tienen la posibilidad. Si tenés un llamado a Italia, a Alemania, donde sea, trata de contactarte con gente, porque por las redes se consigue contacto con todo tipo. Hay gente aquí en Europa que quiere aprender español y quiere hablar. Yo creo que ese es el primer punto para no perder
digamos, esa conexión con la otra cultura, es más fácil entrar después de esa cultura. Sin embargo, el Señor tiene que ir abriendo las puertas justamente en tema de trabajo, visa, sostén, lo que sea. Pero si Él llama, Él siempre va a proveer para el llamado. Gracias. Bueno, Iván, muchas gracias, amigo. Cariño a tu esposa, a los chicos, un abrazo. Y a los pastores de allá, a los Gracias. pastores amigos que todavía tenemos ahí. Sí, sí, cuando les diga que el pastor Zuccarelli me entrevistó y les manda saludos, se van a poner muy contentos. Dale, dale muchos cariños a todos por ahí, por esa zona, que los queremos mucho y siempre estar en nuestras oraciones porque tenemos los mejores recuerdos de allí de Alemania. Dios te Y bendiga, amigo. apenas se abra la cosa, vénganse de nuevo para este lado a ser de Ah, si, bendición. si seguís tomando mate, vamos, no hay problema. Y acá tiene un traductor, ¿eh? Ah, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, pastor. Bueno, queridos hermanos, el pastor Iván Mazalica, un siervo del Señor, de una congregación en Córdoba, excelente congregación. Dios lo levanta, lo lleva como misionero y está pastoreando y siendo reconocido por la iglesia de Alemania. Así que no bajemos los brazos porque se puede conquistar, se puede llegar, se puede lograr los sueños en el Señor. Así que queremos decirte, adelante viene lo mejor. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.